básicamente son las redes empresariales o internet, donde el equipo más importante es un router. Conmutación de circuitos, también otra terminología, donde teóricamente, bueno, hasta ahora todavía hay telefonía tradicional, de la central telefónica, y donde se conmuta para poder establecer una llamada. Con las líneas antiguas que tendríamos de teléfonos analógicos, por ejemplo. Conmutación de circuitos sería otra terminología, conmutación de paquetes. También tendríamos la unicast, tipo de comunicación unicast en una red, cuando se comunica de un usuario a otro usuario para pasar un servicio específico, es la comunicación de unidifusión o unicast. Multicast en una red, cuando a través de una aplicación multicast comunico de uno a un grupo determinado, ¿sí? Tengo ejemplos de comunicación unicast. Juegos en línea, videojuegos en red, noticias son ejemplos de aplicaciones multicast. Y cuando tengo la comunicación de uno a todos de la red, teníamos un tipo de comunicación que se llama broadcast, ¿no? De uno a todos. Esa es otra terminología. Llevan 5 terminologías. A eso, ¿qué más habíamos mencionado? Dominio de colisión, dominio de broadcast. ¿Qué viene a ser? Otras terminologías. Dominio de colisión, pues es un segmento de la red. Cada puerto de un switch es un dominio de colisión. Dominio de broadcast. Cada puerto de un router, sobre todo cuando lo vemos desde la perspectiva Ethernet, nuestro gateway, cada puerto de un router es un dominio de broadcast. O sea, es una red o su red, ¿no? Depende del direccionamiento. Eso también es necesario conocer. ¿Qué más analizamos? Con diferentes tecnologías. La tecnología LAN más importante, ¿cuál es? La tecnología Ethernet. Así como existe Ethernet a nivel LAN, también hay token bus, token ring, otras tecnologías, pero nosotros vamos a Ethernet. Y Ethernet tiene topología. Y la topología más utilizada, la topología lógica más utilizada, es la topología estrella jerarquizada, porque hay otras topologías anillos, buses, que para el día de hoy no son tan relevantes de utilizar. ¿Cómo la representamos esta topología? A través de un concentrador. El concentrador se llama, antiguamente era el hub, los repetidores, ¿sí? Ahora son los switches, ¿no? Antes era el bridge, fuente, ahora es el switch. Y los switches los tenemos como switches de acceso o switches multicapa, switches encapados. Los son los switches que trabajan tanto en la capa 2 como en la capa 3, porque requiere habilitar por una línea de comando para que tome el trabajo que hace un router. Y un router que hace interconectar redes, ¿no? Un switch, ¿cuál es su función? Segmentar el tráfico de las redes. Un access point inalámbrico, ¿qué hace? Interconecta la red inalámbrica de los dispositivos finales con la red cambiada por los switches. Y hablamos de tecnología a nivel de los access points, la mayoría solamente tiene un puerto RJ45 o un cable paralelizado, y la tecnología que inyecta la corriente continua es la tecnología PoE, Power over Ethernet. Básicamente, el cable paralelizado, como observamos, hay solamente un cable que llega al access point. Dos pares, el blanco naranja, blanco verde, transmiten y recepcionan los datos en la velocidad o en la tecnología Fast Ethernet. ¿Qué sucede con los otros dos pares? Los otros dos pares justamente es para la transmisión de la corriente continua, corriente eléctrica, para alimentar el equipo. No como estaban funcionando los equipos antiguos, tenían más eléctricos. Ahora el mismo paralelizador inyecta corriente continua. ¿Qué otras terminologías habíamos mencionado? Bueno, la más común, atenuación, pérdida de la señal, ruido, la señal no deseada, ¿sí? Cifrado o infiltración, ¿qué viene a ser cifrado? Básicamente es a través de algoritmos empezar a matemáticos que el texto plano se pueda ocultar mediante
la presencia de que el usuario debe tener una clave, una contraseña, criptografía asimétrica, una clave y se descifra, y la criptografía asimétrica que utilizamos más en Internet, en las redes públicas, en Internet. Y ahí tendríamos que cosa, dos claves, tanto la pública como la privada. ¿Qué más tendríamos que conocer como, no solamente tecnología, sino como principio fundamental, sobre todo en la seguridad de la información, el principio SIP o CIA? El principio de seguridad de la información se llama confidencialidad, integridad y disponibilidad, que también es importante en las redes empresariales, ¿no? Mi información, la cual estoy siendo segurizada con toda la infraestructura o equipos, y obviamente bajo las normas, tiene que tener confidencialidad, que significa que se tienen que aplicar mecanismos de seguridad para que usuarios no tengan acceso a esa información, por ejemplo, a través de mecanismos como el cifrado. ¿Qué más? Aparte de la encriptación, también tenemos lo que corresponde a la autenticación y autorización. ¿Qué significa? Que si un usuario con un login y una contraseña tiene acceso a un módulo, a un subsistema o un sistema, y por lo tanto tiene los permisos o los privilegios a la de lectura, escritura o todos los privilegios, inclusive borrar o eliminar cualquier paso, que es el sudo o el admin. De eso se trata. ¿Qué más? Aparte de eso, si tenemos el cifrado, encriptación, ¿sí? La integridad sería el segundo principio y creo que también parte de nuestros conceptos o tecnologías básicas en nuestro sistema. Entonces, integridad significa que la información no debe ser alterada. Y por último, la disponibilidad. Significa que tiene que estar siempre operativa, ¿no? 24/7, los 365 días del año. De eso se trata nuestros conceptos de tecnologías básicas. Bueno, eso ya dije, la atenuación, pérdida de señal, el ruido, que es la señal no deseada, ¿ya? Y hay otros conceptos que también habremos visto en los slides, por ejemplo, diafonía, crosstalk, que al final en el cable va pensado es una especie de ruido, ¿no? Un par del cable, el cableado que tiene 4 pares, un par afecta a la señal del par colindante o continuo. Y eso se genera pérdidas y alteraciones. Otros acrónimos también importantes que lo vimos ahí, EMI, interferencia electromagnética, ¿no? Y RFI, interferencia de radiofrecuencia. Esos conceptos también forman parte de lo que nosotros vamos a utilizar en las redes inalámbricas. Estas tecnologías también lo vimos. Organizaciones. Aquí vimos a la IEEE. IEEE 802.3, 802.11, 802.15, 802.16, ¿qué vienen a hacer? Son los estándares o normatividades que emite el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en los Estados Unidos, que tiene prácticamente una repercusión internacional, no solamente en América, sino en muchos países de Europa y Oceanía. Que lo utilizan porque define las normatividades en diferentes tecnologías. Por ejemplo, IEEE 802.3 es lo que se conoce como la tecnología, su equivalente a la tecnología Ethernet. 802.11 es la tecnología de fidelidad wireless, Wi-Fi. 802.16 lo define la IEEE, que es WiMAX, ¿no? Que al final es un Internet metropolitano. 802.15, que viene a ser ¿qué? La tecnología de área local personal. Es conocida como la más común. ¿Cuál es? La tecnología inalámbrica de área personal, que es Bluetooth. 802.15 de la IEEE, punto 1, punto 2, punto 3, que son las que se utilizan, y la punto 4, que es Zigbee. Es una variante de Bluetooth que también lo utilizamos a nivel empresarial. Esos estándares son importantes conocerlos. Y no solamente los de la IEEE, también tenemos los de la UIT,
Y lo de la OIT, que es un organismo internacional con sede en Ginebra, Suiza, bueno, emite todas las normatividades para las telecomunicaciones, que puede ser microondas, radiocomunicaciones, satelital, fibra óptica. Ellos se encargan de las normas para el correcto funcionamiento de los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Ya van dos. Tercero, también hablamos del IANA y el ICANN, que son las autoridades que se encargan de asignar y organizar el direccionamiento IP en Internet, no solamente versión 4, sino versión 6. A eso está la ISO y la IEC, también otros organismos en Suiza, Ginebra, que se encargan de emitir las normatividades de la ISO, y hablamos de la ISO 27001, del SGCI, también de la ISO 27005, de lo que corresponde a gestión de riesgos en seguridad de la información, ISO 27032, que corresponde a ciberseguridad, ISO 27002 y 27003, que también está asociado a las directrices y prácticas de implementación del SGCI. Todo eso tendríamos que familiarizarnos. Y no solamente la ISO está para la seguridad, también hablamos de la 14000 del medio ambiente, de la 9000 de calidad, o de la 38500 asociado a gobierno, tecnología de información, gobierno de TI, o de la 31000 de gestión de riesgos. Entonces hay muchos números que es necesario al menos identificar si quiero familiarizarme, sobre todo quiero ser un consultor o asesor. Y no solamente está lo de la ISO y IEC, también está, ¿cuál más? Lo de ANSI, IEC, ahí está, el PPT, dice ANSI, luego dice IEC. ¿Qué vienen a hacer esto? El ANSI básicamente es la autoridad o la organización de los Estados Unidos que emite las normas en todos los Estados Unidos, todo el país, los 51 estados. ¿Sí? Y también está el IEC, bueno, que es la institución electrotécnica, institución electrotécnica, que en conjunto con la ISO trabajan para emitir normatividades también a nivel global. Todo lo que es electrónica y electricidad también se define por la IEC. No lo has escuchado, pero lo voy a colocar acá. A ver, todas las normativas se decimos ISO, IEC. Siempre decimos ISO, pero a veces omitimos la IEC. Comité Electrotécnico Internacional también está en Suiza, Ginebra, ISO también está en Suiza, la ITU también mencioné, y la ITU tiene radiocomunicaciones, tiene desarrollo y tiene telecomunicaciones, y ve todas las normativas a nivel global. Y la otra que estoy mencionando es la de ANSI, una normatividad, el Instituto de Estándares Norteamericanos de los Estados Unidos, que emite la norma, como los CIMTEL, podríamos decir acá. Hay más, y lo otro dice de la INGLEN, y lo que dice del ICANN. El ICANN son las autoridades, y lo que es el IET, autoridad que se encarga de asignar temas de direccionamiento IP, organización y temas de direccionamiento IP. Y esta es la fuerza de tareas de ingeniería de Internet que ven todas las actividades para Internet. En el servicio, por ejemplo, los RFCs, sus logs, sus normatividades se llaman RFCs. Y hay diferentes números de, ¿cómo podríamos decir, no? Estándares o normatividades o normas que definen la fuerza de tareas de ingeniería de Internet. Sobre todo, el más conocido es el RFC 1918. Ese RFC dice que se reservan los bloques de dirección clase A, B y C para direcciones privadas. La clase A empieza en 10, la clase B en 172.16 y la clase C en 192.168. Con su prefijos las 8, 12 y 16. Eso te lo dice todo lo que es organizar Internet a nivel de normas y de todo lo que es asignar direccionamiento, CAM y AAA, ya sabes, los Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, inclusive más redes móviles de datos y tal, acá se
normatividades, normas de telecomunicaciones y los estándares globales para las buenas prácticas. Y a eso, pues hay que llegar el tema de metodologías ágiles. Y metodologías ágiles no solamente vemos Mistral, XP, Canvas, ¿no? También vemos Scrum, sobre todo para el tema de gestión de equipos ágiles. Ahora lo vemos en conjunto con DevOps o DevSecOps. También son otras de las buenas prácticas que estamos utilizando para poder fusionarlas, para poder gestionar de manera más eficiente estos proyectos. Entonces, eso vemos en organizaciones. Tenemos nuestro equipo formado con sus responsables por sede. Hicimos nuestro packet tracer de la UAM y obviamente el laboratorio, ¿sí? Que era un router o switches 4.0 conectado, funcionó todo. Eso lo hicimos en la sesión 1 mientras el repaso integral. En el caso del modelo OSI, también te expliqué lo de las 7 capas. Capa 1, asócialo a la interfaz del hardware o cuerpo físico. La capa 2 establece la analogía, que es la que te permite interconectar todo el hardware de la red con los programas, protocolos y IPs hacia las capas superiores. Es como un pegamento que une hardware con software en las redes. Es la analogía en el profesor dijo que es un pegamento, no analogía. ¿Sí? Capa 3 hace referencia a la conectividad, al enrutamiento, al direccionamiento IP, que es justamente lo que estamos haciendo, el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. Eso es lo que se ve en la capa 3. Los protocolos lo vemos a nivel de la suite TCP e IP. Y la suite TCP e IP ya saben que son 4 capas: acceso a la red, internet, transporte y aplicación, a diferencia del modelo OSI, que son las 7 capas. Y ya te comenté las 3 primeras, ¿no? La física, enlace de datos y la red. Pero a partir de ahí viene lo más importante, que luego de la capa de red, cuya función es la conectividad, el direccionamiento, el enrutamiento, el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. Viene la capa 4, que es la capa de transporte. Y transporte, la función principal era fragmentar y ensamblar la información, añadir número de secuencia, y ahí es donde se identifican los puertos lógicos de CPU-DP. El número, ¿por qué sale el 80? ¿Por qué sale el 43? Por el 22, el 23. 22 SSH, 23 Telnet, 80 HTTP. Esos números permiten identificar qué servicio se está requiriendo. Y luego ya las capas superiores, sesión, presentación y aplicación para el modelo OSI. Y estas capas superiores identifican el proceso de conexión, de autenticación, cuando estoy accediendo a un dispositivo, capa de sesión. Capa 6, que es la capa de la presentación, la visualización de la información. Va a permitir que se visualice la información, y a la vez también esta capa tiene que ver con los temas de compresión y de compresión, cifrado y descifrado. Se ve en esta. Y por último ya la capa de aplicación, que es al final un programa que puede ser por comandos, consolas o a través de interfaz gráfica, y con el cual el usuario interactúa para tener comunicación con la red. ¿Sí? ¿Estamos listos ahí? Eso es lo que vimos aquí. Los 2 protocolos más importantes son el protocolo de control de transporte, orientado a la conexión, en conjunto con el UDP, no orientado a la conexión, y el protocolo de internet, tanto en versión 4 como en versión 6. Esto es lo que está en internet, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos del modelo OSI, esto es conceptual. Y el suite protocolo TCP es lo que está explicado en todo internet. Esto ahora va a estar explicado en internet. Este es el práctico, este es el teórico, y lo que debo de comprender del modelo OSI es como mi framework me permite entender, comprender cómo funciona una red empresarial. El modelo OSI es mi lenguaje de comunicación, es lo que define los estándares para los cuales se van a desarrollar o diseñar las redes empresariales. Y sobre todo para poder solucionar, troubleshooting, para poder hacer diagnósticos y solucionar problemas en la red. En cambio, la suite de protocolos TCP dice que tiene todos los protocolos existentes con todas las tecnologías que los respaldan. Ahí está tu IP, tu ICMP, tu IGMP, ARP, RRP en la capa de Internet, ¿no? Para el modelo o para la suite de protocolos TCP/IP, la capa de Internet es la capa 2.
que tenemos la capa de acceso a red y luego la capa de internet, luego la de transporte y la de aplicación. Solamente hay 4 capas en la suite TCP e IP. Eso es teórico, inclusive ni siquiera lo vas a tener que memorizar. ¿Por qué? Porque al final, pues tú cuando vas a dar tu práctica calificada 1, tú tienes acceso a tus PDFs, a tus PPCs, de tu aula virtual. Igual, no vas a tener problema. Lo importante es el tiempo, ¿no? Tienes 30 minutos para marcar 20 preguntas. Está bien, ¿no? Y es solamente para marcar. ¿La PC? Para la PC1 que estoy hablando. ¿Cómo es la PC1? La PC1 nuevamente es en la semana 5, también lo hemos mencionado, ¿no? Se supone que son 4 semanas, 4 laboratorios. El quinto empezamos a revisar y verificar. Esa es la PC1. Y si tú has visto mi Excel, por si acaso, nuevamente, pongo por acá.